Este es el segundo video de la clase del día miércoles 4 de noviembre de 2020, materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, impartida al grupo D7AE escolarizado los días miércoles, y estamos tratando el tema, el procedimiento abreviado. Continuamos. Video número 2. Habíamos visto en el video anterior los requisitos que se necesitaban para que el procedimiento abreviado pudiera proceder. Ya vieron que lo solicita el Ministerio Público ante el juez de control, se va a llevar una audiencia oral. En caso de que no procediera, pues simple y sencillamente, pues se tiene que borrarse el registro de dicha audiencia, vamos a decirlo así, porque pues no se admitió y en consecuencia por lógica seguir el procedimiento normal. O sea, si ya está formulada la acusación y se hizo algún cambio en audiencia oral, pues se tendría que dejar como estaba para seguir el procedimiento oral de manera normal. Bueno, ¿qué pasa si hay oposición de la víctima o bien del ofendido en este caso? Porque es uno de los requisitos que no hubiere dicha oposición. El Código Nacional nos va a decir en el artículo 204, previniendo esta situación, la oposición de la víctima u ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. O sea, si considera que la víctima o ofendido que no está garantizada realmente como debe de ser la reparación del daño causado, pues, y lo demuestra, pues simple y sencillamente va a proceder dicha oposición. ¿Cómo se va a llevar a cabo el trámite de dicho procedimiento abreviado? El artículo 205 de ese mismo Código Nacional nos indica paso a paso cómo se lleva a cabo dicho trámite. Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación o los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido. Observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción 3, correspondiente al imputado, y verificará que los elementos de convicción que sustentan la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. Ahí mismo va a resolver la oposición de la víctima o ofendido. Una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, esto en el caso de que adelante procede, escuchará al Ministerio Público, a la víctima ofendido o bien a su asesor jurídico. En caso, esto es importante, en caso de que estén presentes. Y después se le va a escuchar a la defensa. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. La sentencia que se dictaría en caso de proceder ese procedimiento abreviado, ya se cumplieron todos los requisitos que ya vimos, bueno, se va a dictar en esa audiencia oral respecto a ese procedimiento abreviado, la sentencia sobre el asunto que compete al acusado. Menciona: sentencia, artículo 206. Concluido el debate, el juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia.
para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia dentro del plazo de 48 horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. O sea, eso como cualquier sentencia, también lo menciona en el procedimiento ordinario normal, tiene que explicar la sentencia. En el caso de los jueces del tribunal de enjuiciamiento o el juez de juicio oral, cuando emite la sentencia, tiene que explicárselas a las partes. Y cualquier duda que hubiera también, pues se puede externar y el juez de juicio oral lo va a explicar. Aquí en este caso, pues va a emitir a base a ese procedimiento y lo va a dictar. El juez de control, fíjense, un juez de control. ¿Por qué? Pues prácticamente porque fue un procedimiento abreviado. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no fue un juez oral el que resolvió el procedimiento? Porque no se ha llegado todavía a esa etapa. Y es el procedimiento abreviado es una forma de terminar de manera anticipada lo que es el procedimiento sin llegar a juicio. Si no llegó a juicio, ¿y quién está conociendo? El juez de control. Bueno, entonces el juez de control es el que va a dictar el fallo, la sentencia. No se olviden que en la primera etapa, la de investigación, audiencia inicial, ¿quiénes son las autoridades que están? Ministerio Público, y una vez que se formaliza la carpeta de investigación, el juez de control. Etapa de intermedia, juez de control. Etapa de juicio oral, juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento. Esas son así las autoridades. El Ministerio Público pues va a integrar una carpeta en etapa de investigación. Una vez que ya esa carpeta la envía la formaliza o la judicializa al juez de control, bueno, ahí la autoridad que ya va a conocer del asunto porque ya se formalizó, ya se judicializó, pues es el juez de control. Bueno, no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima o el ofendido. La existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual. Como pueden ver, el juez no puede rebasar la acusación. ¿A qué me refiero eso, rebasar la acusación? Si el Ministerio Público en su acusación está pidiendo una pena para el imputado, el acusado, vamos a decir, el acusado, de tantos años, ya, bueno, el juez no puede decir, no, pues yo quiero imponer esta, porque sería violatorio de garantías. El que acusa es el Ministerio Público. El juez puede fallar sobre lo que pide el Ministerio Público o bien considerar que la pena pueda ser menor, pero no mayor. O sea, porque el Ministerio Público puede pedir 4 años. Bueno, yo pues considero que son 3, pero no puede decir son 6, son 7, porque es lo que no está solicitando el Ministerio Público, que sería violatorio de garantías del acusado. Vamos a pasar a vamos a retomar la solución alterna, la suspensión condicional del proceso, porque acuérdense que les mencioné de los 2 puntos, que es el plan de reparación del daño y cumplir las condiciones que va a imponer el juez, y estas van a estar supervisadas por una persona para que vean que está cumpliendo, y esta persona tiene que rendir un informe al juez de que efectivamente está cumpliendo, y sobre todo también al Ministerio Público. En el capítulo 5 del mismo código, lleva por título de la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso. El artículo 208 nos señala
Reglas para las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. ¿Qué seguimiento se le va a dar a una persona que ya se tramitó esa suspensión condicional del proceso y únicamente hay que estarla revisando, supervisándola que efectivamente esté cumpliendo? Para el seguimiento de las obligaciones previstas en el artículo 195, fracciones 3, 4, 5, 6, 8 y 13, las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad judicial informarán a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento. ¿Estará cumpliendo o no estará cumpliendo? Eso hay que informar. La notificación de las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. Artículo 209. Concluida la audiencia y aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Para tal efecto, se le deberá proporcionar la información de las condiciones impuestas. Le tienen que decir qué condiciones se le impusieron a la persona, pues para que pueda llevar a cabo su función, que es la de ser el supervisor. El supervisor también va a ver lo que son las medidas cautelares que vamos a ver la próxima clase, el tema de las medidas cautelares. Pero esta persona, por eso se llama supervisor de las medidas cautelares y de las condiciones impuestas, ¿por quién? Por el juez de control al imputado o acusado para ver si las está cumpliendo. ¿Qué pasa si el inculpado incumple? Bueno, el mismo código prevé esta situación. Cuando considere el supervisor que ha actualizado un incumplimiento injustificado, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso enviará el reporte de incumplimiento a las partes para que soliciten la audiencia de revocación de la suspensión ante el juez competente. O sea, van a notificarles para que se solicite una nueva audiencia para exponerle al juez de que dicha persona no está cumpliendo, o sea, lo que se le impuso, para efecto de que se le revoque. Y si se le revoca, pues se va a tener que seguir sujetando al procedimiento normal. Si el juez determina la revocación de la suspensión condicional del proceso, concluirá la supervisión de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Él notifica, y si dice el juez efectivamente se les va a revocar, ahí acabó su trabajo, su labor del supervisor. El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso deberá solicitar audiencia para pedir la revisión de las condiciones u obligaciones que le fueron impuestas al imputado o al acusado a la brevedad posible. Eso para efecto de que se supervise que efectivamente la persona pues no cumplió. Si no cumplió, pues le retiran el beneficio. Y si cumple, pues adelante. Acuérdense que se le está aplicando como los acuerdos reparatorios para no tener que llegar a una formalización de la carpeta de investigación, o sea, el ejercicio de la acción penal de parte del NP ante un juez de control. Entonces, si en el caso de la suspensión condicional del proceso, es para que va a reparar el daño. Se repara el daño y va a cumplir al juez con las condiciones que le impuso. Una vez con eso, pues ya prácticamente no estaría llegando a ser juzgado y ahí quedaría el asunto. Ya cumplió, reparó el daño y cumplió con las condiciones que le impuso el juez.
en esta solución alterna que se llama suspensión condicional del proceso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí del procedimiento abreviado y de la revisión de las condiciones para la suspensión condicional del proceso? Diego, Cristina, Adrián y Natalia, ¿alguna duda? No, profesor, todo claro. Cristina, ¿alguna duda? Bueno, aunque sí, ¿cómo se llama aquí la autoridad que supervisa, pues estas medidas? Tengo conocimiento de una que se llama, bueno, que es la UMECA, ¿no? La Unidad de Medidas Cautelares, pero Sí, pues varía dependiendo de cada estado, ¿no? no, O esa ya, pero es que tiene que ser la misma autoridad. ok. Por Sí, eso, que ese era el, no, por eso ves que menciona que es supervisión de las medidas cautelares y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso. Está largo su cargo, pero así es. sí, sí, Sí. O sea, tiene ese doble trabajo. Ver lo de sí, sí, las medidas porque, cautelares y esto. sí, porque en Puebla es UMENCA y pues había escuchado igual de la UMECA y ahí dije, bueno, pues a lo mejor ya es lo mismo, pero pues en el estado pues varía pues alguna de las siglas, ¿no? Sí, pero habría que ver el organigrama Sí, para ver qué nombre se le tiene asignado. Sí es cierto, en los estados puede variar, pero no se puede salir de sus obligaciones que sí, señala. Incluso debería haber una ley orgánica para que regule, o un reglamento para que regule mejor la actividad de esta persona. Entonces aquí te menciona, pero cuál es la mecánica, cómo lo lleva a cabo, qué es lo que hace. Todo eso tiene que ser a través de una ley orgánica, un reglamento. Más que nada un reglamento, pero para que exista el reglamento tiene que haber también su ley orgánica. Bueno, vamos a pasar a ver un tema que, digo, en su momento, y todavía sigue estando en boga. ¿Qué pasa cuando tú, abogado, licenciado, eres defensor de una persona y resulta ser que o no estás actualizado o no tienes conocimiento pleno de la mecánica de todo este nuevo sistema de justicia penal oral? ¿Qué es lo que va a pasar si empiezan a existir fallos en la defensa de tu cliente, o sea, de- del acusado? ¿Qué va a pasar? En el artículo 121 le da facultad al juez, sea un juez de control o un juez de juicio oral, que pueda solicitarle al imputado que nombre a un nuevo defensor si ve lo que se llama, desde un punto de vista técnico, una manifiesta y sistemática incapacidad técnica de la defensa. Fíjense, manifiesta que es algo muy obvio que se está viendo, y sistemático uno tras otro. Están viendo que no sabes si estás cometiendo error tras error tras error. Pues aquí el juez puede pedirle al imputado, ¿sabes qué? Hay que cambiar a tu defensor. Sobre todo porque está afectando al imputado, porque el imputado, entre sus garantías que tiene, está la de una defensa técnica adecuada. Y al hablar adecuada, ¿qué significa? Que lo debe defender una persona que tenga la capacidad técnica para ello. Este sistema, pues empezamos a aplicar prácticamente en 2016, como les decía en un principio, llevamos 4 años, pero a mí me tocó tomar un diplomado para actualizarme en el 2016, y en 2017 terminé, casi un año, pero sí pude darme cuenta
algunos de mis compañeros pues eran litigantes y otros eran gente de la Procuraduría, actualmente la Fiscalía. Y yo les preguntaba que si no les dan cursos de capacitación. Era, de su bolsa estaban pagando el diplomado. Incluso hasta tuve compañeros a policía de tránsito que también estaban, ya tenían sus estudios de licenciatura, seguían trabajando para la corporación, querían actualizarse en cuanto a este nuevo sistema, estaban tomando el diplomado. Pero sí llama la atención de que sí me pude percatar de que había mucha gente en la fiscalía que todavía no estaba actualizada en este sistema. Y por lo tanto, digo, sí es preocupante. ¿Por qué? Pues porque pues, esta carga de trabajo, sobre todo la acusación, pues el que tiene que demostrar es el Ministerio Público. Tú te vas a defender, vas a desvirtuar la acusación, pero el que tiene la responsabilidad, sobre todo en los casos de los delincuentes y de los delitos y todo, sigue siendo el Ministerio Público. Y ahora más que nunca. Y si la incapacidad, vamos a decir, técnica, porque no está actualizado el Ministerio Público, provoca que estén saliendo personas o presuntos, aunque ya no se usa este término, presuntos culpables, pues eso va a generar impunidad. ¿Y dónde va a estar el problema? Precisamente con la autoridad investigadora, la autoridad que acusa, que es el Ministerio Público. El problema que tenemos en México, la corrupción genera impunidad. La impunidad es de que yo puedo hacer y deshacer y no me hacen nada. Eso digo, es muy triste porque nuestra inseguridad en México, pues sí está alta, si lo vemos así. Pero bueno, no quiero generalizar en todos los aspectos, porque sí, esa gente que está pagando su bolsa para actualizarse en mis aspectos, pero realmente la institución, sin ningún ánimo de ningún golpeteo, debe de capacitar a su personal, a gente que realmente esté capacitada. Por eso, cuando entró ese sistema, sí podías tú comprar tus libros, leer, ver videos, pero no era suficiente. Tenías que asistir a escuelas, si lo vemos así otra vez, para que tuvieras ese panorama completo de lo que es este nuevo sistema de justicia penal. Y ya después que es comprar tus libros, ilustrarte, ya lo vas a entender mejor. Ya la información ya fluye mejor. Si no tienes el principio, ¿cómo vas a saber qué es aprender con el final? No puedes brincar una regla. Tienes que empezar del principio para poder llegar al final. Bueno, entonces, en el Código Nacional, en el artículo 121, si lo tienen ahí a mano, van a ver esta situación de la que les menciono cuando hay esa incapacidad técnica. El artículo 121 les dice, y tienen ahí a la mano su Código Nacional, garantía de defensa técnica. Esa es una garantía que tiene el imputado, acusado, como lo quieran ustedes llamar, siempre que el órgano jurisdiccional advierta, órgano jurisdiccional, estamos hablando del juez, advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe corte. Eso se volvería, digo, es un golpe al prestigio que puede tener una persona, porque es algo bochornoso. Estés defendiendo a alguien y te relevan porque no sabes, por así decirlo, o estás cometiendo errores. Y eso se va a llegar a saber en la calle. Cuando uno vaya a hacer sus trámites, pues vas a estar señalado, mira, es el abogado que
removió el juez, que porque no sabe, y eso va a mermar tu cartera de clientes. Entonces es mejor estar capacitado, tener conocimiento básico, elemental, y llevar las cosas como deben de ser. Uno como profesionista, como los demás profesionistas que pueden haber en otras ciencias, como puede ser la medicina, en el caso de la medicina, se tienen que actualizar con lo del COVID. COVID vino a sorprender y todavía no le han dado al 100%, pero ahí están estudiando. Y el profesionista nunca se deja de actualizar. ¿Por qué? Porque el derecho no es estático, el derecho es dinámico. El derecho va cambiando, van saliendo nuevas leyes. Vean, por ejemplo, ustedes en primer cuatrimestre vieron la materia Introducción al Estudio del Derecho. Vieron de dónde emanan las normas jurídicas, vieron lo que son las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas. En las fuentes reales, digamos que son aquellas circunstancias de hecho que dan lugar o motivan la necesidad del nacimiento de una norma jurídica. Por ejemplo, nace el Internet, se tuvo que legislar para regular el Internet. Hay delitos informáticos, bueno, ya está previsto también. Incluso hay un delito en el Código Penal de Quintana Roo que se llama violencia digital. Cuando alguna persona sube a las redes, pues algún tipo de una fotografía, imagen, con la finalidad de afectar a otra persona, exponerla al desprecio, eso ya está tipificado como delito y tiene una penalidad mayor si era tu pareja. Eso por citar un ejemplo de los delitos informáticos. Pero ¿qué pasó? Nace el Internet, pues eso no estaba regulado jurídicamente, pues nos estaban cometiendo delitos y bueno, se tuvo que regular. Entonces, el nacimiento del Internet es una fuente real. Es como el caso también que están debatiendo, un tema muy controversial, que es el aborto. El aborto no punible, en el caso de que sea producto de una violación o que ponga en peligro la vida de la madre o la criatura pueda estar viviendo mal formada. Bueno, pero ya ven que hay pros y contras respecto, pues se trata de una vida. Pero si en algunos estados sí se puede estar reglamentando el aborto no punible. Así como también en su momento para la violación, pues antes era la violación propiamente dicha, con lo que ustedes se conocen, la cópula, pero ya después empezaron a manejar ciertas conductas sexuales que las empezaron a equiparar con el delito de violación, como es el caso del sexo oral. Obligar a la sexo oral, pues se equipara a violación. Entonces, o también la violación técnica que le llamaban cuando introducen algún instrumento por alguna de las vías, también era equiparado ya a violación. Pero los hechos, cómo se va, la sociedad se va cambiando, se va transformando, y ¿qué es lo que pasa? Pues hay que legislar. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso del COVID, existe, mejor dicho, el delito penal del peligro de contagio. El que sabiendo que padece alguna enfermedad contagiosa, infecto-contagiosa, y deliberadamente contagias a otra persona, te vas a ser acreedor a una pena. En ese caso, han metido a la cárcel gente que en estos tiempos escupe a otra y hay un peligro de contagio. Bueno, aquí puedes decir, yo no sé si tengo COVID, le pueden hacer análisis y demostrar que no tiene nada. Pero el hecho de estar escupiendo, pues ya estás exponiendo a alguien que pueda infectarse y si le va mal, es hasta tumba. Eso quede claro. Entonces, estas conductas se están regulando precisamente porque ante una pandemia. Y hay que regular porque si no, pues cualquiera estaría escupiendo. Y acuérdense que era muy típico en la calle esos que caminan y escupen o se suenan la nariz y sus fluidos los están tirando a la
etiqueta. Entonces, imagínense en estos tiempos el peligro que implica esas malas actitudes, o sea, o de mala educación también. Quieres sonar tu nariz, pues con un pañuelo, un papel. Ya vieron que hay, muchos le llaman hasta el estornudo de cortesía, ¿no? Que tienes que estornudar así para que se quede todo en tu brazo, no se riegue. Pero ellos que andan escupiendo en la calle, bueno. Ya vieron que el uso de cubrebocas, pues ya que no lo use, por lo menos aquí en Quintana Roo, está penado. ¿En qué aspecto? Es una multa, pero, pero es que así tiene que ser. ¿Cómo puedes imponerle a la gente algo? Pues te tienes que sujetar a la ley. Que si alguien considera que, me están obligando a usar un cubrebocas y aunque la ley lo diga, pero viola mis derechos humanos, bueno, pues ándate al amparo contra esa normatividad que está previendo que debes de usarlo. Y si se decreta que efectivamente se resuelve que esa norma es inconstitucional porque viola, bueno, es otra cosa. Pero mientras tanto hay que cumplir porque con la salud no se puede estar jugando. O sea, y bueno, y aquí no es porque la ley te lo diga, tú por conciencia debes de cumplir. No esperar, claro, lo voy a poner porque si no me van a... No, tú por tu misma conciencia debes de pensar, ¿qué tal si yo me contagio? O puede ser que yo tenga algo y no lo sé, me contagia a alguien, pues vamos a usar cubrebocas. Por mi salud me voy a cuidar, que mi gel, lavado de manos, la sana distancia. Si vas a estar en un lugar donde sí va a ir la gente concurrida, pero porque tienes que estar allá, no es porque sea por diversión, bueno, te proteges más, una caretita y cubrebocas y adelante. Ya vieron ustedes que hay repunte en Europa. De Europa están comentando, incluso algunos estados aquí del norte de la República, como Durango, ya regresó a semáforo rojo, pero es precisamente porque la gente ya piensa que ya esto acabó y ahí están las reuniones, y ahí está el problema, en las reuniones. Porque tú no puedes saber, por más que sea tu hermano, tu primo, de dónde viene o puede estar contagiado, tú no eres doctor. Y si eres asintomático y a ti te contagia y a ti sí te desarrolla, bueno, ahí está el problema. ¿Para qué llegar hasta eso? Mejor nos cuidamos. Cubreboca, la careta, tu gel, la sana distancia. Ya después de la vacuna, pues hay que seguirse cuidando para ver qué tan efectiva es la vacuna. Porque les repito, la vida solo la vamos a vivir una vez y hay que cuidarla. Y la vida va de la mano ¿con quién? Con la salud. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo de la incapacidad manifiesta y sistemática? No sé qué opinen ustedes, qué piensas, Diego, que estés defendiendo a alguien y el juez vea que no sabes y le diga a tu cliente, ¿sabes qué? Tienes tantos días para que nombres a un nuevo defensor. ¿Qué piensas al Bueno, respecto, Diego? pues considero que al haber una falta sistemática, bueno, a ver, al tener una falta de técnica, pues yo creo que no habría ningún recurso que interponer. Ahora bien, si me manifiesta que no me estoy apegando a las técnicas de litigación, pues ahí sí habría un recurso, ¿no? Revocación, apelación, lo que proceda, ¿no? Porque pues el Código Nacional en sí, en ninguno de los preceptos me marca una técnica de litigación específica. Y bueno, ya esto viene a raíz pues de la doctrina, ¿no? De que las técnicas de litigación, pero en sí pues no hay ninguna técnica, porque la técnica se desarrolla como litigante, ¿no? Sí, bueno, Ahí sí se podría, considero. la, tu maestra va a ser la experiencia. Claro, O sea, las técnicas de litigación, bueno, primero tienes que saber interrogar testigos, tienes que saber qué preguntas, los tipos de preguntas que hay. O sea, por eso es necesario que sepas todo lo que es la cuestión teórica, porque esa cuestión teórica lo vas a llevar a la práctica. ¿Y cómo lo vas a llevar a la práctica? ¿Cuáles van a ser esos medios?
precisamente esas técnicas. Saber primero hablar en público, saber argumentación, saber argumentar. Hay personas que tienen las palabras en la lengua, pero no lo pueden decir. Hay una materia muy bonita que se llama lógica, que es una materia que nos enseña a pensar y a escribir y hablar correctamente. O sea, lo que tienes aquí, saberlo externar. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, por eso cuando estaba yo en clases presenciales, pues me gustaba que los alumnos pasen a exponer, porque yo veía que el alumno, a cada uno, cómo se iba a dirigir al resto de sus compañeros. Cómo se plantaba, cómo se paraba, cómo se dirigía, si estaba nervioso. Hay personas que por sus nervios meten sus manos a su pantalón, a sus bolsas. No. Primero hay que perder lo que se llama el miedo protagónico y ser tú. Si vas a tener errores, bueno, ten los errores, pero se te van a ir corrigiendo y eso te vas puliendo. Y una vez que ya no tengas miedo en hablar en público, bueno, ya en ningún lado vas a tener miedo para hablar, menos en un juzgado. Y por eso es importante que sepan esta primera parte de que estamos viendo de todo el procedimiento, para que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada etapa. No van a ir, por ejemplo, vas a ir al Ministerio Público y vas a pedir hablar con el juez de control, porque ahí no está él. O viceversa. Saber que en cada etapa qué es lo que sucede, qué se lleva a cabo, qué se realiza, y después saberse mover en el litigio. Pero hay que aprender primero lo que señala nuestro código. Esto es claro, o sea, en la audiencia oral, pues se supone que son para cortar tiempos. Si vas a interponer algún recurso, no conseguiste la sentencia definitiva, pero promover recurso de apelación, te dice ahí cuáles son los pasos, ahí pides el uso de la palabra y adelante. ¿Verdad? Debes de solicitar lo que procede en esa audiencia, pero depende ya de ti cómo gesticulas, cómo hablas, cómo argumentas. Eso es muy básico. Acuérdense que el padre acuérdense del discurso era Demóstenes, de la retórica, se ponía una piedra bajo la lengua para poder hablar bien, iba a los riscos frente al mar y ahí practicaba. Y fíjense, una persona que tenía problemas en la boca es el padre de la retórica, pero no hay imposibles. Bueno, jóvenes, ya queda menos de un minuto. Les agradezco mucho su atención. Ya tienen su cuestionario para el viernes. Ya saben que para la próxima semana 11 de examen final. Todo, estudiar todo. Visto, semana 3, semana 4. ¿Ok? Y vamos a tener la clase normal. Que pasen muy buenas tardes y feliz miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Cristina, Natalia, y Diego, y Adrián. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes.